Bueno, cuando pasaron 15 minutos de las 8 de la mañana, 16 ahora, lo voy a saludar a el doctor Luis Tagliapietra. Él es abogado, pero además es padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que está en comunicación con nosotros para hablar de algunas cuestiones vinculadas a la actualidad en lo que tiene que ver con las causas, las distintas causas que hay que tienen que ver con el hundimiento del buque. Luis, ¿cómo te va? Alfredo Veslosada te saluda acá en Radio Brisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, te escucho un poquito bajo, pero a ver si mejoramos ahí. Bueno, a ver, te llamamos porque en los últimos días hubo una información que circuló que tenía que ver con la causa que se investigaba, en la que se investigaba el presunto espionaje por parte del gobierno de Mauricio Macri a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. La novedad tiene que ver con un pedido, un requerimiento, una presentación, esto es lo que me gustaría que nos expliques un poco más, que hizo recientemente la Secretaría de Inteligencia del Estado, no sé si mostrando interés por la causa, interviniendo de qué modo en términos técnicos, qué es lo que representa concretamente esta presentación. Bueno, sí, se presentaron la semana pasada para un conocimiento del estado de la investigación. Eso, bueno, obviamente es lo exacto, Mm, después puede tener múltiples interpretaciones, ¿no? O sea, como una institución del Estado, que además fue parte de la actividad de espionaje, y yo, perdón que te corrija, pero no es presunto, el espionaje está sí, sí, comprobado, sí. ¿sí? Está comprobado el espionaje, lo que se debate es si fue legal o fue ilegal nada más, ¿se Ujú, entiende? O sea, en la actividad de espionaje esto lo ratificó tanto la Cámara de Apelaciones como la Cámara de Casación. Hoy estamos ante la Corte. ¿Qué pasa? Ambos ratifican que la actividad de espionaje se desarrolló, que toda la prueba colectada es real. Lo que han dicho es que fue legal porque tenía que ver con garantizar la seguridad del entonces presidente Mauricio Macri. Cuestiones que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo, porque primero, fácticamente jamás representamos ningún riesgo a la integridad física o psíquica del presidente de aquel entonces, ¿no? Siempre lo tratamos con el respeto que su investidura emanaba, y incluso las dos veces que nos reunimos personalmente, y más allá de la postura y la actitud que ha asumido él en ese momento, nosotros lo tratamos con el respeto que se merecía un presidente, con lo cual pensar en que podíamos representar algún tipo de riesgo realmente es ridículo. Y después que toda la actividad de espionaje que se comprobó y existió no estaba vinculado con esos dos momentos en el cual estuvimos reunidos con él. De hecho, nos han seguido, fotografiado, filmado, escuchado, nos han intervenido las redes sociales, correo electrónico y demás, en momentos en que estábamos a cientos o incluso miles de kilómetros de él. Por ejemplo, en momentos donde el expresidente visitaba Estados Unidos, nosotros mientras tanto éramos espiados, ¿no? O momentos en que él estaba en la Quinta de Olivos, otros familiares fueron seguidos y espiados en la ciudad de Mar del Plata, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros eso es lo que discutimos, porque justamente no puede ser que bajo el amparo de un supuesto riesgo a la integridad del presidente sean violentadas las vidas privadas de las personas. Repito, no estamos hablando de eh, una simple custodia, un simple seguimiento público, sino que estamos hablando de ciberespionaje y otras actividades que claramente violaron nuestras vidas privadas. ujú. Luis, precisame por favor en qué instancia está, recién lo mencionabas, ¿no? Que está a nivel de la Corte, pero ¿qué es lo que se está esperando en este momento? No sé si hay
previsto algún tipo de resolución en un plazo. Sabemos que la Corte actúa con plazos muy laxos, pero en ese sentido quiero que me precises en qué instancia está concretamente esta causa, que recuerdo perfectamente allá por 2020, 21, 2020, 22. Sí, 2020, 21, 22 nos ha tenido con mucha actividad en Dolores, muy cerca de acá de Mar del claro. Plata, pero en los últimos meses largos ya no ha habido novedades, ¿no? No, claro, el derrotero primero deja en evidencia el dominio que tiene el macrismo o la figura tal vez del presidente Macri sobre la justicia, ¿no? Porque las actividades que pudimos probar de espionaje fueron en la ciudad de Mar del Plata, Mm. ¿sí? ¿Por qué digo las que pudimos probar? Y bueno, porque yo estoy seguro que hubo muchísimo más, pero que lamentablemente no fue posible probar materialmente, ¿no? Y esto surgió de casualidad, porque el que era entonces juez federal de Dolores, el doctor Ramos Padilla, había querido a la AFI información sobre justamente las oficinas de la AFI en Mar del Plata, sobre otra causa que investigaba lo que era el proyecto AMBA. Ujú. Entonces, de casualidad, cuando se secuestraron distintos CPU de las oficinas de Mar del Plata, se encontraron con discos rígidos borrados, ¿sí? La Policía Federal hizo un trabajo de reconstrucción y como los borraron mal, o a las apuradas seguramente, de la información recuperada de esos discos rígidos se halló este material del espionaje que sufrimos nosotros. Era obvio que la jurisdicción tendría que haber sido Mar del Plata. De hecho, en aquel momento había comenzado a intervenir quien era fiscal federal, el doctor Adler, Ujú. y el doctor Inchausti en su carácter de juez federal. Allí es cuando empezó a intervenir la defensa del expresidente Macri y primero logró que la causa se paralice y se mude a Dolores, en razón de que había sido el juez de Dolores quien había requerido esa información, algo que jurídicamente es inaceptable. Ujú. Así y todo, ya no estando Ramos Padilla, subrogaba el doctor Baba, juez federal de Azul, y entendió que tanto el expresidente Macri como sus funcionarios eran responsables de esa actividad ilegal, y los imputó y los llamó a declaración indagatoria. Esto hablando de la actividad intensa que vos acabas de describir. Y bueno, finalmente logró que la causa vaya a los tribunales de Comodoro Pi, haciendo incluso un reconocimiento, ¿no? Porque justamente para que la causa vaya a Comodoro Pi, el expresidente, la defensa del expresidente, reconoce que las órdenes fueron emanadas de los directivos de lo que en aquel entonces se llamaba la Agencia Federal de Inteligencia, obviamente con sede en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de esa manera lograron que la causa vaya a Comodoro Pi, y así fue que la justicia de allá determinó esto que te describí al principio, ¿no? Que bueno, es cierto, sí, hubo actividad de espionaje, pero que era legal porque tenía que ver con garantizar la seguridad del presidente. Y ahora la Corte, esto como te decía, lo confirmó la casación también en Comodoro Pi, y bueno, y ahora la Corte tiene que resolver si efectivamente es tal como lo dijeron estos jueces, o como decimos nosotros, que no había ningún tipo de justificación para eso, y los plazos eh, son no determinados, no pueden demorar 1, 2, 3 años. Por eso nosotros ya estamos preparando una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente esta actividad de espionaje sobre particulares está taxativamente prohibida por el por todos los tratados internacionales de derechos humanos, pero particularmente por la Convención Americana de Derechos Humanos, que crea la Corte Interamericana, y ante el retardo en justificar justicia vamos a
pero que también tiene plazos de años, ¿no? Por así decirlo, para investigar y llegar a una decisión, pero bueno, es una obligación moral que tenemos, eh, ya no por nosotros, sino por el futuro también de velar por nuestras garantías constitucionales que gozan todos los ciudadanos argentinos, ¿no? Bien. Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes del Ara San Juan, y además él es abogado y uno de los que interviene en la querella en los distintos frentes judiciales abiertos en un caso por la investigación por lo que ocurrió con el submarino y en este caso por las maniobras de espionaje sobre familiares. Te agradezco, Luis, este contacto con Radio Brisa. Seguramente estaremos hablando. Hola, perdón. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Bueno, no sé si lo perdimos. Lo despedía a Luis Tagliapietra, como te decía, padre de uno de los tripulantes, pero además él viene interviniendo desde el principio en los distintos frentes, en un caso en lo que tiene que ver con lo que pasa en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, con la investigación de las responsabilidades eventuales en el hundimiento, y en este caso nos daba algunos detalles a partir de movimientos recientes que hubo por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado en la causa puntualmente, ahora en la instancia de la Corte Suprema de Justicia, que investigaba el espionaje sobre familiares allá por los años 2018-2019.